Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una masterclass más por parte de la Escuela Superior de Negocios de AGEXPORT, perfeccionando líderes en negocios internacionales. Siempre en el contexto de nuestra alianza con INEA Business and Technology School, hoy les traemos una nueva masterclass Geoestrategia en los negocios. Adicional a esto, les quiero comentar que esta serie es en el marco de nuestro MBA en negocios internacionales. Nosotros como experto en desarrollo de líderes, empoderándolos a través de la capacitación, hemos diseñado en conjunto con INEA este MBA que lo harás hacerse un experto en negocios internacionales y obviamente en ampliar sus expectativas laborales, reforzar los actuales mercados. Así que bienvenidos nuevamente. Hoy tenemos a nuestro expositor, Fernando del Pozo Párez. Él es CEO de INEA Corporation España y es codirector académico del MBA en negocios internacionales. Adicional a esto, les quiero comentar que es especialista en negocios internacionales y desarrollo global con un enfoque particular en América Latina y Europa. Máster en negocios internacionales y digitales con especialidad en América Latina y máster en Derecho. Fernando, estás en tu casa y les quiero comentar, antes de darle la palabra a Fernando, de que vamos a estar en una promoción si ustedes quieren saber más información sobre nuestro MBA y adicional a esto, tener la oportunidad de tener una beca de descuento, vamos a estarnos comunicando directamente. Así que es momento de darle el espacio a Fernando del Pozo. Fernando. Perfecto. Muchísimas gracias, Lizeth. Voy a compartirles la pantalla con la presentación que les tenía preparada. Espero que la vean todos. Un poco el motivo de esta masterclass es explicaros el impacto, ¿no?, que tiene la geoestrategia en lo que es el desarrollo y la gestión de los negocios a nivel local. Si la puedes poner a pantalla completa, por favor, Fernando. Sí, a ver si... ¿Listos? Listo, gracias. Va, perfecto. Perfecto. Como tengo entendido que estarán ustedes en la hora de almuerzo y teóricamente el objetivo de estas masterclass organizadas en conjunto con la Escuela de Negocios de la AGEXPORT es principalmente daros unas pinceladas, ¿no?, de aquellos conceptos que hay que tener en cuenta en lo que es el desarrollo y la gestión de negocios, sobre todo si tienen una implicación a nivel internacional. Agradecer, por supuesto, a Lizeth y a Lionel Peñeda de la Escuela Superior de Negocios por esta oportunidad y por el desarrollo de esta masterclass dentro de lo que es la política del MBA que queremos lanzar en Guatemala. Un poco para explicaros, ¿no?, qué es la geoestrategia exactamente. Es una rama de la geopolítica y mientras que la geopolítica podríamos decir que es neutral, podríamos considerar que es neutral, la geoestrategia se caracteriza porque analiza y relaciona problemáticas principalmente de estrategia militar y que tengan que ver un enfoque de agente geográfico. No hace que, o no es necesariamente necesario que se esté hablando siempre de una estrategia militar, pero sí que tiene que haber un conflicto, por así decirlo, o plantearse algún potencial conflicto que podría haber entre países, y en donde la geografía juega un papel muy importante. ¿Qué es lo que quiero un poco que entendáis esta masterclass? Pues todos estos eventos que a lo mejor se oyen por las telenoticias o se leen en los periódicos o leéis por internet, pues saberlos interpretar y saber hasta qué punto puede llegar a tener una influencia en lo que es el desarrollo de vuestro negocio a nivel local y a lo mejor implicaciones a nivel internacional en el caso de que ya tengáis un posicionamiento a nivel internacional. Cómo buscar información, de cómo analizar esta información y de algún modo anticiparse en lo que sería la gestión empresarial, en la gestión de vuestro día a día, cómo esas informaciones que estáis leyendo y que a lo mejor parece algo muy lejano, qué impacto puede tener dentro de vuestras decisiones. Eso implica, por supuesto, proyectar cuáles son vuestras necesidades futuras
y cuáles pueden ser los potenciales movimientos sociales, políticos, económicos y militares que puede haber en la región o que pueden tener una implicación en el desarrollo de vuestro negocio. Lógicamente, todo ello impacta en lo que es el transporte de las mercancías. Ayuda al desarrollo de nuevas tecnologías. Por supuesto, hay que tener muy en cuenta, y cada vez hoy día, con el tema de la sostenibilidad y el medio ambiente para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo marcados por las Naciones Unidas. ¿Cuál es la relación entre países? ¿Cómo anticiparse a potenciales crisis financieras o cómo aprovecharse de estas crisis financieras y económicas y sanitarias, ¿no?, que se pueden suceder a nivel del mundo? ¿Cuáles son los recursos humanos y cuáles son los conceptos culturales y educativos que hay que tener en cuenta? Aparte de, por ejemplo, el tema de la historia y la religión, donde puede haber países en donde son temas tabús, en donde no deben tratarse ni siquiera en las reuniones, ¿no? Considerar cuál es el impacto de los recursos naturales como un valor geoestratégico en lo que es el control sobre las naciones. Y, por supuesto, darle valor a lo que son los pueblos indígenas y a lo que es el conocimiento ancestral, que en muchas ocasiones, y en países sobre todo del sudeste asiático, de África y de América Latina, cada vez son más importantes para el desarrollo económico equilibrado de los países. Dentro de la geoestrategia nos encontramos con cuatro, digamos, pilares, ¿no?, que motivan la existencia de este concepto. Es la potencia militar, el músculo bélico, la diplomacia, que es un poder no tan blando, porque la diplomacia también utiliza mecanismos de amenaza, no militar, no de intervención militar, pero sí que en muchas ocasiones deja soslayar que en el caso de no triunfar o fracasar las relaciones diplomáticas, automáticamente la única solución que queda es la militar. Los servicios de inteligencia, el poder de la información y cómo hoy en día la inteligencia, el desarrollo de la información a través principalmente de inteligencia artificial, del Internet de las cosas, de la gestión de la Big Data y de la existencia de empresas privadas que gestionan el doble o el triple de información que pueden estar gestionando las administraciones públicas dedicadas a la inteligencia, pues cada vez son más importantes. Y los eventos naturales y bionaturales que se producen a nivel de la Tierra. Dentro de la potencia militar o dentro del nivel geoestratégico, sin duda que habréis escuchado todos lo que está sucediendo en la actualidad en el centro de Europa, en ese potencial conflicto militar que puede sucederse entre Rusia y Ucrania. Bueno, potencialmente parecería que es algo que está muy lejano de lo que podrían ser las estrategias que pueden seguir las empresas o que pueden seguir los países o los ciudadanos. Pero si nos damos cuenta de que más del 50% del gas que se consume en Europa del Este proviene de los gasoductos rusos que atraviesan Ucrania, si nos damos cuenta de que por el conflicto o potencial conflicto que se ha sucedido en Ucrania, podría haber un desabastecimiento de gas tanto para la industria como para el sector doméstico. Que China se ha posicionado para comprar ese gas que en la actualidad Rusia no puede enviar a Europa a través de los gasoductos ucranianos. La situación de poderío, digamos, que se ha producido a nivel de Guerra Fría entre China y Rusia, apoyando a lo que son los intereses de Rusia versus lo que es la OTAN y lo que es Estados Unidos, en el corazón de Europa. Si nos damos cuenta, por ejemplo, de la influencia china en el estrecho de Malaca, que para aquellos que no lo sepan es el que bordea la ciudad de Singapur y es por donde pasan más del 35% de las mercancías por vía marítima y que principalmente hacen el curso de China hacia los mercados europeos. Pues es un lugar geoestratégico muy importante para controlar el tráfico de mercancías. Y es tan importante que China, por primera vez en su historia, ha establecido una base militar en el extranjero para controlar el flujo de mercancías que principalmente vienen de sus puertos. Pero hace que en el Océano Índico, ya no solamente Estados Unidos, en menor medida Gran Bretaña y Francia, tengan ya bases militares, sino que China empieza ya a tenerlas para hacer ese control del tráfico de mercancías. El conflicto que, por ejemplo, se sucede entre China y la India para el control del origen de las aguas
que están en las zonas de Nepal y del Tíbet. Es una manera de controlar el flujo de agua potable hacia un país como es el de India, con más de 1.600 millones de habitantes, con ríos tan importantes como el Ganges y que nacen en la cordillera del Tíbet, y que China, con el control que hace sobre las regiones de Nepal y Tíbet, lo que está en definitiva es controlando lo que es el acceso al agua potable por parte de una población como es el de la India. El hecho de que China, por ejemplo, haya establecido una nueva ruta de la seda atravesando países que potencialmente podrían considerarse antioccidentales, como pueden ser Afganistán, como puede ser Pakistán, como puede ser Irán, pero que China los apoya porque los necesita para lo que a nivel de infraestructuras tiene que hacer, que es el envío de las mercancías vía férrea hasta el corazón del mismo Europa. El hecho de que China, por ejemplo, esté haciendo tantas inversiones en infraestructura, principalmente portuaria y también de autopistas, en tantos países de África y de América Latina, con el objetivo principal, como compensación, que es el de obtener las materias primas que necesita para mantener los ritmos de crecimiento industrial que necesitan sus países. A nivel geoestratégico también, el impacto, por ejemplo, del medio ambiente, del calentamiento global de la Tierra, que hace que el Ártico se vaya deshelando, permitiendo que se abran rutas marítimas a través del Ártico, en donde principalmente los países que influyen en esa zona, en el caso de Europa, estamos hablando de Rusia, permitiendo que los barcos chinos puedan hacer la travesía y envío de mercancías al mercado europeo con una semana de anticipación, que no haciéndolo a través del estrecho de Malaca, el canal de Suez y el Mediterráneo. Por tanto, esa zona marítima tan controlada, como os comentaba, por parte de las bases militares norteamericanas, se encuentra con que se abren nuevas rutas marítimas gracias al calentamiento global por el Ártico, que es una zona principalmente controlada por los rusos. Pues esto hace que Estados Unidos, por de alguna manera, siga perdiendo hegemonía, en este caso, en lo que es el control de lo que es el flujo de mercancías a través del Océano Índico. Otras situaciones que se pueden dar a nivel geoestratégico, por ejemplo, los continuos enfrentamientos que se suceden en los países del Magreb, norte de África, después de los últimos 6 años de las famosas primaveras árabes, en donde se suponía que la juventud, con otro espíritu más democrático, intentaría implementar una serie de democracias jóvenes en dichos países, pero que no ha sido permitido por otras potencias occidentales y por grandes multinacionales, porque ello permitiría o hubiera significado dejar en manos de unas naciones jóvenes el control de los recursos naturales tan necesarios para, por ejemplo, el mercado europeo, como es el gas que viene de Algeria. Conflictos que se pueden suceder, supongo que conoceréis todos el conflicto del Sahara y del pueblo saharaui. Pues el hecho de que haya sido acogido el líder del pueblo saharaui, que teóricamente es considerado como un terrorista por parte del rey marroquí y del gobierno marroquí, ha hecho que Argelia rompa relaciones diplomáticas y económicas con el rey de Marruecos. Y eso ha encarecido el envío a través de los gasoductos del gas argelino necesario en el sur de Europa, lo que ha provocado una necesidad del envío de barcos para obtener el gas licuado y volverlo a enviar al mercado europeo, encareciendo lo que es el precio del gas, encareciendo la energía en el mercado europeo y empobreciendo de alguna manera al consumidor europeo. De manera que un poco todo lo que se sucede, que pudiera a lo mejor no tener mucha relación en lo que es los desarrollos económicos, industriales, organizativos de vuestras empresas, realmente pueden llegar a tener un impacto. Como os comentaba, el tema energético, el hecho del conflicto de Marruecos-Argelia o el conflicto Rusia-Ucrania provoca un incremento del precio del gas necesario en la fabricación o en el funcionamiento de muchas industrias en Europa, lo que provoca despidos, lo que provoca que haya menos turnos de trabajo, lo que provoca que se trabaje menos horas, porque se encarece el precio del gas y, por tanto, no se puede seguir trabajando a la misma velocidad y al mismo ritmo. ¿Ello qué provoca? En el caso del mercado europeo, una necesidad de una relocalización industrial y una necesidad de inversión en todas aquellas energías renovables, permitiendo que Europa de alguna manera pueda ser independiente
de lo que es el control del gas por parte de Argelia y Rusia. Esto puede abrir oportunidades de negocio, por ejemplo, para empresas de Guatemala, para grupos de inversión, para emprendedores que hayan desarrollado células fotoeléctricas, etcétera, que se den cuenta que las políticas de otras regiones económicas del mundo, debido a situaciones geoestratégicas, deben impulsar un tipo de industria, como por ejemplo podría ser el de las energías renovables, en donde a lo mejor pues centros de investigación y de desarrollo, universidades o empresas tecnológicas guatemaltecas pudieran aportar su expertise, a lo mejor de manera única o en conjunto con empresas locales, aprovechándose y favoreciéndose de la mayor inversión por parte de la Comisión Europea, por ejemplo, en el tema del fomento y desarrollo de las energías renovables. Dentro de lo que son los conflictos, como podéis ver, pues hay muchos conflictos a nivel del mundo, lo que exige la presencia militar de potencias extranjeras en todos estos mercados. Y como estáis viendo, principalmente son los mercados africanos y los mercados del sudeste asiático. En los mercados africanos hay una guerra abierta entre Estados Unidos, Europa y China. Y en el caso del sudeste asiático, con la reciente firma del Tratado de Libre Comercio en la región del sudeste asiático, que permitirá prácticamente de aquí 2 o 3 años un comercio libre de aranceles por parte de más de 2.500 millones de personas, pues eso para vosotros como empresarios también os genera oportunidades de negocio. El hecho de que a lo mejor vuestros productos puedan ser competitivos de aquellos que son producidos en países como Tailandia o Vietnam, provocará que cuando queráis entrar en dichos mercados o queráis seguir vendiendo en dichos mercados, Tailandia y Vietnam a lo mejor a través de este Tratado de Libre Comercio consiguen establecer barreras no arancelarias para que vuestros productos puedan entrar. Por tanto, ello provoca que a lo mejor vosotros tengáis que empezar a pensar en otras líneas de posicionamiento en dichos mercados que a lo mejor tienen que ver con una implantación directa, como podría ser a lo mejor la compra de terrenos de fábricas locales, etcétera, y empezar a hacer una producción local. Eso también en previsión de ¿qué? Pues el encarecimiento de la energía, en una mayor conciencia por parte de los ciudadanos de los temas medioambientales y de sostenibilidad, un encarecimiento de lo que sean las líneas de transporte, por lo que a lo mejor, si bien vuestro producto a nivel local puede ser muy competitivo en producción, en calidad y en precio, pues podéis encontrar con que situaciones que son, digamos, alienas, ¿no? Que son lejanas al control que vosotros podéis ejercer vuestra empresa, como son los temas energéticos, sostenibilidad o encarecimiento de los transportes marítimos, pues hace que vuestro producto sea inviable de ser vendido en los mercados que a lo mejor son crecientes y demandantes de vuestro producto. Por lo que de alguna manera tenéis que pensar de manera estratégica cuál es la mejor manera de alcanzar y posicionarse en los mercados, y para ello tenéis que, lógicamente, diseñar diferentes escenarios, evaluando los pros y contras, para poder saber exactamente dónde os vais a estar dentro de 5 o 10 años. Bueno, como veis aquí, por ejemplo, una de las grandes zonas más candentes, ¿no?, que hay en la actualidad es precisamente el mar de la China, ¿no?, el sur de la China, en donde hay Corea del Sur, Japón, Rusia y principalmente China, donde el conflicto, por ejemplo, de Taiwán genera una situación candente en esta región del mundo, ¿no?, en donde, lógicamente, las pretensiones por parte de China de que Taiwán, al igual que Hong Kong, sea incorporada como una región autónoma y posteriormente ya dominada por China, pues es algo totalmente rechazable por parte de Estados Unidos, porque Taiwán es un aliado muy importante para ellos, que les permite a su vez, de alguna manera, el poder tener bases militares y justificar el por qué tiene bases militares en el mar de la China. Bueno, pues eso significa que puede haber algún conflicto a futuro relacionado con esta situación. Podría darse, podría darse. ¿Cómo me podría a mí impactar en mi empresa en Guatemala? Bueno, si resulta que el 90% de la fabricación de chips se produce entre China y Taiwán y resulta que hay un conflicto que provoca que no pueda haber tráfico marítimo de mercancías, como ha sucedido con aquel barco que se quedó encallado en el canal de Suez y durante semanas no pudo haber el envío de mercancías, o lo que ha sucedido con el tema de la pandemia, una bajada del consumo, y cuando se han abierto las puertas del comercio y ha crecido la demanda de consumo de manera exponencial a las capacidades de las navieras del envío de mercancías, pues nos estamos dando cuenta de que todas estas situaciones de, por ejemplo, una pandemia o un potencial conflicto militar en regiones que concentran la fabricación de determinados productos que son necesarios a lo mejor para mis intereses,
un vehículo eléctrico, en el caso de que sean vehículos, juguetes, electrodomésticos, ordenadores, etcétera, pues me puedo encontrar con un grave problema de fabricación, de falta de stock, incapacidad de proveer a mis clientes y que yo provoque que pueda perder mercado. Un mercado que a lo mejor he tardado 10 o 15 años en conseguir. Por tanto, son situaciones que debemos analizar y debemos prevenir de alguna manera, como os decía al principio. Diplomacia, por ejemplo, veréis aquí un poco más abajo, donde pone la US Embassy en Tunisia, en donde el gobierno de Estados Unidos durante más de 25 años lo que ha estado haciendo es dando becas gratuitas a los ciudadanos de Túnez para que pudieran ir a Estados Unidos a aprender inglés. En definitiva, ¿de qué se trataba? Pues de una acción diplomática fundamentada principalmente en el hecho de que dichos ciudadanos conocieran la realidad del mercado norteamericano, se identificaran con, digamos, el sueño americano y cuando volvieran a Túnez, que realmente ese odio hacia Estados Unidos, etcétera, desapareciera y que ayudara o provocara lo que fueron las primaveras árabes, que luego lamentablemente no quedaron en nada. Irán, por ejemplo, el país de Irán, que inyectó más de 9 millones en una productora televisiva del ex vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, que ya está fuera de la política, del partido de Podemos, sin embargo, que como vemos, pues era una manera de influenciar en lo que podía ser, digamos, la opinión política de un país miembro de la Unión Europea y que de esa manera internamente en la Comisión y en el Parlamento Europeo pues se pudieran establecer políticas más laxas, no tanto de sancionadoras hacia mercados como el iraní, que principalmente depende, por ejemplo, del sector de exportación por ejemplo, de frutos secos o de productos energéticos, materias primas, piedra, etcétera, para la construcción, y que mediante ese tipo de inversiones y de influencias, pues de alguna manera se pretende influenciar en lo que es la opinión, ¿no? A nivel macro político de los países o de los grupos de países, en este caso de la Unión Europea, hacia el mercado de Irán, ¿no? La ciberdiplomacia. Habréis oído hablar todos del tema de las fake news. Bueno, pues de alguna manera no deja de ser una ciberdiplomacia el fomentar una serie de opiniones y de noticias para poder influenciar en la opinión pública y de alguna manera prepararla para determinadas políticas que se van a adoptar, ya sea que a lo mejor la intervención militar o ya sea el envío de tropas a otro país o ya sea la imposición de sanciones económicas hacia determinados productos de un país que puede ser competencia de tus productores locales, ¿no? ¿Qué más nos podemos encontrar? A ver si pasa la presentación. Otra manera de influenciar a nivel global, pues es la ayuda humanitaria. O sea, no es tan humanitaria como creemos, ¿no? Que realmente es una manera de influenciar y de posicionarse, de generar simpatías en determinadas zonas geográficas que nos puede interesar. Es cierto que hay un tema humanitario, pero es cierto también que la ayuda va referida a ciertos países, a ciertos sectores que son de interés por parte de los gobiernos y por parte de las multinacionales, las cuales intervienen también en lo que son las políticas de cooperación a través de los grupos de lobby y son los que acaban decidiendo cuánto y dónde se destinan determinadas ayudas humanitarias. Que te lo pueden vestir como que realmente es una decisión política en ayuda de, bueno, pueblos indígenas, empoderamiento de la mujer, incremento de la salud, escolarización de niños, etcétera, 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 pero en definitiva van orientados hacia zonas en donde en definitiva lo que buscas es generar cierta influencia para que después puedas obtener determinados réditos, ¿no?, económicos o en función de materias primas, que es lo que a todos nos interesa. Como veis en el caso de África, por ejemplo, todos los conflictos que se generan en el mercado africano y donde intervienen, ¿qué? Pues como estáis viendo, tres principales mercados, Reino Unido y Francia, de origen europeo, por la relación colonial que tuvo con el continente africano, y China, por el impacto que ha tenido en los últimos 30 años por la necesidad de obtención de materia prima. Y como estáis viendo, pues las principales zonas de conflicto que hay en África coinciden
con la existencia de las principales multinacionales energéticas que existen en el mundo. No voy a entrar en esta slide, pero la vais a tener. Y como veis un poco aquí, cuáles son las principales países potencias generadoras de diferentes alternativas energéticas a las que podrían ser la de los hidrocarburos, por ejemplo, o gasísticos. Pues aquí estáis viendo, por ejemplo, cuáles son aquellas empresas, o principalmente el origen de las empresas, aquellos países que realmente tienen un posicionamiento mayor y en dónde tienen ese posicionamiento, ¿no? Los servicios de inteligencia. Como decía Francis Bacon, la información es poder, y más hoy en día. Pero ya no solamente esto. No solamente es necesaria tener la información y saber a qué fuentes de información acudir. Es igualmente importante tener los mecanismos suficientes como para gestionar toda esa información y obtener datos de la manera más rápida y fiable posible para tomar decisiones importantes. Aliado o relacionado con el tema de la información, pues está, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad y los ataques por parte de los hackers, por ejemplo, o cualquier tipo de empresa que lo que quiera es hacerse con la información generada por parte de un competidor o por parte de una empresa, la cual, por ejemplo, quieren sacar del mercado, o por parte de personas, etc. Por tanto, es algo que vosotros, a nivel de empresa, debéis cada vez considerar más cuáles son las políticas de ciberseguridad que debéis tener dentro de vuestras organizaciones. Un protocolo de ciberseguridad. ¿Qué hacen los invitados que vienen, los visitantes que vienen a vuestra empresa? ¿Tienen acceso al Wi-Fi de vuestra empresa? Porque a través del celular de la persona que ha ido invitada, los ladrones pueden llegar a entrar, pueden llegar a robar información. De manera que tenéis que tener un sistema muy controlado de quiénes son los que acceden, cómo acceden, de qué manera acceden, protocolos de seguridad, etcétera. Porque la información que vosotros tenéis, la información que vosotros generáis, es lo que realmente va a posicionar vuestra empresa en los siguientes 5 y 10 años. Y hoy en día, la verdad es que el ataque puede venir desde absolutamente cualquier parte del mundo. El robo por parte de hackers de cuentas bancarias acaban a lo mejor en bancos en Indonesia, en donde hay 20 o 30 personas que con tarjetas no nominales pueden estar sacando de cajeros de ATMs y dar, a cambio de un porcentaje, todo ese cash al que realmente ha sido el jefe de la organización. Por tanto, hoy en día todo el tema de ciberseguridad y espionaje está muy en boga, ¿no? Y es algo que vosotros a nivel empresarial debéis tener muy en cuenta. Como os decía, por ejemplo, todo el tema de los Microsoft, Google, Yahoo, Facebook, Meta, ¿no? Talk, YouTube, Skype, Paola, Apple, etcétera. Bueno, pues al final son empresas que lo que hacen es establecer mecanismos y puentes para obtener información. Tenéis que daros cuenta que vosotros y vuestras empresas os habéis convertido en un producto, porque toda la información que subís, ya sea que consultéis en buscadores o toda la información que subís en redes sociales, es automáticamente procesada y se generan una serie de patrones, una serie de perfiles que permite a muchas empresas saber exactamente cuál es el tipo de servicio o producto que se puede estar, por ejemplo, lanzando en Guatemala y el por qué y a quién y en qué momento. Y todo esto es gracias a que todos nosotros nos hemos convertido en productos. Bueno, si somos o lo asumimos y somos y consideramos que así va a ser siempre, perfecto. Si no, tened mucho cuidado con la información que estáis subiendo. A título personal, por ejemplo, aquí en Europa, ya prácticamente el currículum o el análisis del currículum ya ha pasado al nivel secundario. Ahora lo que se hace es analizar con inteligencia artificial cuáles son las opiniones y las fotografías y todo aquello que tú has colgado y cómo has interactuado en las diferentes redes sociales, para saber exactamente pues, cuáles son tus motivaciones religiosas, sexuales, políticas, etcétera, 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 para saber si realmente tu perfil encaja con lo que pueden ser los valores de la organización en la que tú quieres entrar a trabajar, ¿no? A nivel bio, bueno, por ejemplo, en el día de hoy, en las últimas 24 horas, ha habido 6 terremotos en la Tierra, ha habido 3 incendios graves y explosiones, muchas de ellas focalizadas en lo que es el Amazonas de Brasil, hay 25 tormentas tropicales y ha habido pues, un deshielo, un rompimiento por parte de los glaciares. Esto solamente el día de hoy.
¿Eso qué significa? Pues que estamos en un país que está vivo, en un país que, en un planeta que está vivo, en un planeta que se transforma día a día, y esto es algo que también debemos de alguna manera tener en cuenta. ¿Cómo? ¿De qué manera? Oye, pues imaginaros que vosotros tenéis un producto que la única manera de hacerlo llegar, ya sea porque es un producto pedecedero o porque es un producto de lujo, y lo hacéis llegar por vía aérea y una determinada ruta. Bueno, pues en el momento en el que por X motivos haya una cadena de explosiones a nivel de volcanes e impida, a lo mejor durante semanas o meses, el tráfico aéreo, pues esto os puede llegar a perjudicar. Que es algo muy, no sé, muy imaginativo, ¿no? Pensarlo, pero bueno, después de lo que ha sucedido en los últimos 2 años con la pandemia del COVID-19, pues realmente son temas que uno ya debe tener que empezar a considerar y tenerlo en sus planteamientos, ¿no? El tema de las enfermedades, en el caso de que vosotros trabajéis en alguna farmacéutica o laboratorio, pues bueno, en el 12 de febrero del 2022, más de 1,8 millones más de enfermos y todas estas enfermedades que veis aquí, principalmente, como veis, concentrada en países africanos y del sudeste asiático, pero fijaros, también mucho en Estados Unidos y en el mercado europeo. O sea, estamos hablando de que no solamente estamos hablando teóricamente de países subdesarrollados, en donde ciertas enfermedades son prácticamente ya perennes y que están siempre, sino que se suceden también en mercados desarrollados. Y esto es algo que la OMS empieza a analizar con cierta preocupación, porque pensaba que los mercados occidentales, Estados Unidos, Europa, etcétera, estarían libres de, pero realmente con el flujo y la libertad de movimiento de personas, pues estas enfermedades pueden trasladarse en 24 horas de un punto a otro. Y eso es algo que también hay que tener en cuenta. La contaminación y la polución. Fijaros, parecería que África es el que gran concentra, y es cierto, pero miraros cómo está todo lo que es la parte de Grecia, de Turquía, de Europa del Este. Bueno, pues son zonas que están realmente muy contaminadas, principalmente por la concentración industrial que hay. Por eso los movimientos de la Comisión Europea de bajar, ¿no?, el impacto de la huella de carbono, de emisiones de CO2, de poder transformar las industrias a industrias más limpias. Bueno, pues todo eso puede generar muchas oportunidades. ¿Cómo? A lo mejor triangulando. Imaginaros que vosotros podéis aprender de ciertas técnicas y tecnologías en los mercados europeos, porque son más avanzados, y podéis adecuarlo a la realidad de los mercados africanos, que son menos desarrollados, pero que igualmente, como veis aquí, pues están acociados por problemas de producción. Aquí, por ejemplo, sitios contaminados. Pues fijaros cómo está todo lo que es la zona de la India y de China. Por tanto, si os dedicáis a dar soluciones, por ejemplo, en temas de limpieza de ríos, o desarrolláis robots que permitan hacer limpieza de lagos, de ríos, etcétera, bueno, pues igualmente veis en Guatemala y en México que puede haber oportunidades, pero también en China y en la India, ¿no? Situaciones que sepan, por ejemplo, y que no lo sabemos, pues los microplásticos que han colonizado prácticamente lo que es todo lo que olemos, respiramos y bebemos. No lo sabemos, pero en Europa se han hecho cálculos de que llegamos a diario a llegar a consumir el equivalente a medio tapón de plástico de una botella de agua, ya sea oliéndolo o ya sea dentro de lo que son los alimentos o lo que bebemos. Y eso no llega a ser expulsado al 100% por parte del cuerpo, de manera que se van acumulando de alguna manera dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Situaciones a nivel geoestratégico como que el presidente turco Erdogan amenaza de manera continua que si no recibe ayuda económica por parte de la Unión Europea o, digamos, acuerdos preferenciales de entrada de los productos turcos en el mercado europeo, abrirá las fronteras a todos los emigrantes iraníes y sirios que quieren entrar dentro de Europa, ¿no? Lo que os comentaba de China, que ha abierto su primera base militar, o lo que, y disculpadme porque no es la intención ofender a nadie en Guatemala, lo que sucedió pues hace unos años, en el 2020, de que en un pueblo en Guatemala pues quemaron a un chamán. Pero ese chamán realmente lo que estaba haciendo era ayudar a farmacéuticas y laboratorios europeos y norteamericanos a lo que os comentaba antes, ¿no?, de lo que es la información ancestral sobre las plantas y las flores para poder encontrar nuevos ingredientes, ¿no?, nuevas materias primas que sirven tanto para la industria de la medicina como para la industria cosmética. Bueno, pues todo ese conocimiento es fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Y quién lo explotan? En este caso los extranjeros, los occidentales. ¿Y cómo acabar esta conferencia?
¿Qué otros aspectos nosotros nos damos cuenta? Bueno, todo lo que se ha hablado del medio ambiente, de la sostenibilidad, del aumento de los costos del transporte, etcétera, pues está llevando, por ejemplo, a iniciativas dentro del espacio de la Unión Europea que le llaman el Farm to Fork, que es el fomentar el consumo de alimentos, ya sean vegetales o de origen animal, en el consumidor europeo que hayan sido producidos a menos de 20 o 30 kilómetros. De manera que no hay un impacto en lo que son emisiones de CO2 por el transporte, que principalmente el transporte naviero es el que más emisiones de CO2 provoca. Se mantiene un equilibrio de crecimiento regional, porque das de comer, digamos, con la compra de los productos a los agricultores y ganaderos de tu zona. Teóricamente es un producto mucho más sano, porque ha sido producido, digamos, y manufacturado a menos de 20 kilómetros, por lo que prácticamente están recogiendo la verdura o están recogiendo el producto agrícola y en menos de una hora ya lo puedes tener en tu mesa. Y estos son aspectos que se están promocionando por parte de la Unión Europea. Claro, eso puede llegar a afectar al producto agrícola que, por ejemplo, tuviera su origen en Guatemala. Porque el consumidor que conoce el producto de Guatemala no querrá dejar de consumirlo, por lo que abre oportunidades a agrícolas o agricultores europeos a producir ese producto en tierra europea y poderlo dar al consumidor europeo, desplazando al que sería el productor guatemalteco. Por tanto, todo este tipo de iniciativas que nacen bajo el paraguas de sostenibilidad, medio ambiente, dar oportunidad a lo que son los agricultores y ganaderos europeos, pues pueden convertirse en una barrera insuperable por parte, por ejemplo, de los agricultores guatemaltecos que estaban acostumbrados a lo mejor a producir y procesar determinados productos para su entrada al mercado europeo, ¿no? Conclusiones. Bueno, pues hay que tener en cuenta la robotización de sistemas productivos, los temas de economía circular, el tema de investigación y desarrollo, hacia dónde, por ejemplo, los organismos multilaterales están destinando sus fondos para investigación. Eso es muy importante que vosotros lo tengáis en cuenta. ¿Dónde el BID, el Banco Mundial, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Banco Asiático de Desarrollo destina sus fondos? ¿Y por qué los destina a esos sectores? ¿Qué es lo que está buscando de aquí 5, 10, 15 o 20 años o para el 2030? Bueno, pues es esto, pistas que os da a vosotros para saber hacia dónde redirigir vuestra actividad profesional o industrial. Porque si estos fondos multilaterales están financiando de alguna manera el crecimiento de determinados sectores, va a ser por algo, ¿no? El dedicaros a sectores que vayan a tener una implicación cada vez más importante a nivel mundial. Estamos hablando de alimentación y estamos hablando del sector farmacéutico, por supuesto también el sector energético y todo ello con el tema de la sostenibilidad y el medio ambiente, el tema de tecnologías aplicadas a la Smart Water, tecnologías aplicadas, por ejemplo, al tema de IoT, inteligencia artificial, gestión de datos, etcétera. ¿Para qué? Para dar información en tiempo real de cuáles son las necesidades de consumo y prácticamente hacer una producción ad hoc a las necesidades de consumo identificadas en un determinado mercado. Por tanto, ya no estás consumiendo tanta materia prima, no estás generando stock, no estás haciendo guerras comerciales para poder vender un producto producido, sino que prácticamente estás produciendo aquello que ya te están demandando. Globalización del conocimiento y de las ideas. Hemos pasado de una globalización basada en una colonización a una globalización basada en una deslocalización industrial y ahora nos estamos encontrando con una globalización de las ideas. Algo que sucede en China, por ejemplo, en lo que podrían ser la limpieza de ríos, esa tecnología a lo mejor tú te la puedes descargar o te la puedes imprimir en impresoras en 3, 4D para poderlo aplicar en Guatemala. Ya no hace falta que se produzca en Guatemala, perdón, en China y se envíe por barco a Guatemala para ser vendido, ¿no? Simplemente tú puedes captar esa idea y poderlo producir a lo mejor a nivel local. Bueno, un poco esta era la idea de la masterclass, ¿no? De tener en cuenta que hay aspectos políticos, hay aspectos militares, aspectos económicos, hay aspectos geográficos que pueden llegar a influenciar de alguna manera a lo que podrían ser las políticas a adoptar en vuestro país y las decisiones estratégicas que podrían adoptar vuestras empresas. Puede ser que el clima tan atractivo de Guatemala o las bondades geográficas y de recursos naturales que tiene Guatemala ya hayan sido identificadas por parte de multinacionales y países, en tanto en cuanto lugar donde deslocalizarse o ir en caso de en donde estén ahora, por un cambio climático, por un problema de sostenibilidad o lo que sea, ya no les sea rentable. Por tanto, es algo que vosotros esto lo tenéis que monitorizar y mi recomendación sería de
ir leyendo, ¿no? Todas estas noticias que a lo mejor parecen tan lejanas a vuestra realidad, pero que luego en el fondo pueden llegar a tener un cierto impacto sobre vuestra propia realidad. Bueno, esta era un poco la masterclass que os quería compartir. Gracias, Fernando. No, un placer. Bueno, si tienen algunas preguntas, pueden escribirlas en el espacio del chat. Igualmente en el espacio del chat he colocado un link para los que estén interesados en nuestro MBA y quieran pues acceder a un descuento inmediato del 5%, solamente para los que se apunten en el link que les acabo de colocar. Si tienen alguna pregunta, pues más que bienvenida, yo pues aprovecho este espacio para poderles comentar que así como Fernando ha tenido a bien podernos dar esta masterclass, así vamos a estar pues completando con metodologías muy prácticas y estar pues aprendiendo con conocimiento colaborativo en nuestro MBA. Son 18 meses. Y en 18 meses ustedes pueden escoger un minor, una especialidad en la que quieran tomar, ya sea transformación digital o bien logística y cadena de suministro. Así que, pues cordialmente invitados todos los que deseen pues abordar en nuestro MBA. Es una idea fresca, renovada, es un pensum completo. Nosotros tenemos más de 35 años de capacitar líderes en negocios y pues a nivel de posgrado tenemos ya más de 10 años de estar gestionando y ahora se da la oportunidad con INEA Business and Technology School. Y bueno, dejando espacio, no tengo preguntas, entonces voy a dejar las palabras finales con Fernando. Fernando, si tienes pues la invitación para nuestro MBA, si pudieras hablarles a nuestros futuros estudiantes. Sí, bueno, comentaros, antes que nada agradeceros vuestra presencia porque sé que ya tenéis jornadas bien duras y que encima aprovechar la hora de almuerzo para poder estar escuchando una masterclass, pues a veces puede ser un poco más, puede ser pesado. Así que espero que haya sido al menos distraída y os haya dado ideas, ¿no? Y un poco, como bien comentaba Lisette, el objetivo del MBA, por supuesto, nuestra intención es venderoslo, ¿no? Y que ojalá os matriculéis los 30 que estáis aquí, pero un poco el objetivo es hacer un learning by doing, ¿no? Una especie de mezcla entre formación y consultoría, que todos los conceptos que se os puedan transmitir día a día en los módulos puedan tener una aplicación inmediata, ¿no? En lo que es vuestra realidad. Ya sea por el departamento en el que trabajéis o ya sea porque estéis haciendo definiciones estratégicas o porque estéis desarrollando un proyecto propio personal, ¿no? Un poco la idea es transmitiros ese conocimiento fruto de la experiencia del día a día de más de 25 años en diferentes multinacionales, empresas, pymes, como mentoring en diferentes bancos, etcétera, por parte de todos los profesionales y ponentes y profesores que tenemos en el MBA. Más del 80% son profesionales con más de 15 años de carrera, de manera que tienen características, o sea, son buenos transmitiendo conocimiento, pero aún son mucho más buenos transmitiendo esa información, esos datos, eso que necesitáis realmente para dar un salto, ¿no? en vuestra carrera o para posicionar todo ese conocimiento que tenéis ya en mente y poderlo estructurar, ¿no? De una manera correcta y ordenada para que podáis tomar estrategias, ¿no? que os permitan proyectar vuestros negocios y vuestras vidas a los siguientes 20-30 años. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, entonces es así como hemos llegado al final de una masterclass más. Nos vemos el día viernes con otra nueva masterclass. Vamos a hablar de la ley de insolvencia, así que cordialmente invitados. Pueden buscar link de inscripción en nuestras redes sociales. Ahí estamos a la orden. Muchas gracias nuevamente, Fernando, y a todos ustedes. Pues cuídense mucho después del temblor, qué susto el que nos llevamos, así que todos bien protegidos. Sí, tuvimos un fuerte temblor esta madrugada, entonces, pues nada, a cuidarse, todo tranquilo, tomando las precauciones del caso y buen provecho, que tengan un lindo miércoles. Muchas gracias.